Pues, Iñaki Cañal, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de saludarte, un placer. ¿Cómo estás, Iñaki? Porque es verdad, antes lo comentaba, ahora es un momento complicado para ti. Por el tema físico, por el tema de, ¿no? De ver un poco la competición desde la barrera. ¿Cómo te encuentras? Primero, anímicamente. Bien, por esa parte bien. O sea, yo creo que hemos vivido un poco la etapa ya peor de la lesión, que es un poco asumir Ya. el hecho de decir no estoy como quiero estar y tengo que tomar una decisión dura para mí. Claro, que ha sido dar por cerrada la temporada. Sí, no es fácil para un atleta, siempre quieres competir, estar a tu 100% físicamente, ser uno más en la pista, pero oye, son cosas del deporte, por desgracia no puede ser siempre así, más nos gustaría a todos. Claro, y de hecho quiero que lo comentes también a la gente que tiene, mientras te voy aquí colocando, que tiene un poco menos de contexto. Yo recuerdo que ya te pude ver en Gallur, en el Campeonato de España en pista cubierta, y ahí ya físicamente creo recordar que estabas un poco renqueante. Creo recordar que terminaste ese campeonato complicado. No recuerdo si de las series a la final o de las semis a la final. Estabas como ya un poco diciendo, no me encuentro bien, no estoy en mi punto físico. Claro, ¿qué ha sucedido, Iñaki? Mira, o sea, yo te voy a contar un poco cómo fue lo que pasó durante Sí, la pista cubierta. Empecé con unas molestias cuando hice una pequeña concentración en Valencia para aclimatar un poco a lo que es la pista cubierta de Peralte. Empecé con unas molestias de Aquiles, que tampoco fueron muy allá. Lo tratamos con fisio, lo sacamos adelante. Y fue mi primer bloque de competiciones que hice primero en Luxemburgo y luego Nantes. Fueron bastante bien las competiciones, físicamente me encontraba bien. Y aprovechamos para meter un bloque de 3 semanitas intensas así de entrenamiento para poder afrontar con garantías lo que queda de pista cubierta, que iban a ser 4 fines de semana seguidos en este caso, iba a ser Copa de Clubes, iba a ser Campeonato de España, iba a ser Meeting de Madrid y Campeonato de Europa. Y en tal caso de estar bien físicamente, el Mundial de pista cubierta. ¿Qué pasó? Que cuando aprovechamos para meter esta carga de trabajo, ya empecé con los problemas físicos las últimas semanas de entrenamiento y bueno, el trabajo ya estaba hecho obviamente, las primeras competiciones estas del segundo bloque este competitivo las fuimos sacando, pero obviamente cada vez iban a más las molestias, a más, a más, a más. Y yo estaba en un punto ya que no podía entrenar entre semana, me dedicaba a recuperar, a tratarme con el fisio, a hacer alguna pesita y aprovechar mi estado de forma para rendir compitiendo, no había más. claro. Y ahí ya llegó un punto en el que dijiste, a lo mejor no puedo continuar compitiendo. Porque es verdad que sí, fuiste a Gallur. El meeting no recuerdo ahora mismo. ¿Competiste en el meeting de Madrid? El meeting estaba, Eh, de hecho en el meeting estaba es físicamente verdad, es verdad, muy, muy mermado. es verdad. De, Al día siguiente del meeting me infiltré, porque ya estaba con antiinflamatorios y todo, analgésicos y tenía un dolor que no podía. Dije, esto no. De hecho, en el meeting de Madrid, o sea, yo estaba calentando y no sabía ni siquiera si iba a correr porque Ya, eh, cuando me puse los clavos dije, Iñaki, como no hagas un par de aceleraciones más y no te encuentres, claro. fuera. Fuera, no compites, te guardas para el europeo y que tenga que ser lo que Dios quiera. Claro, es que al final, Iñaki, lo normalizamos, lo comentamos mucho, ¿no? Normalizamos el calendario que tenéis. Porque ya, evidentemente, estáis hechos a él, el día a día. Y encima, esta temporada ha sido especial por el tema de que el Mundial no debería haber estado ahí. El año que viene vuelve a haber Mundial en pista cubierta. Y claro, lo comentas con tanta facilidad diciendo, no, es que en mi pista cubierta un par de competiciones, que si el Meeting de Madrid, el Campeonato de España, luego el Campeonato de Europa, luego si eso, Nanjing. Es una auténtica barbaridad. Claro, tú llegaste a Apeldoorn, al Campeonato de Europa, tieso. Si te digo la verdad, te lo pueden decir compañeros mías de selección, gente que está conmigo en la selección y me ha visto en el día a día. Para mí era tanta lucha correr un 400 como levantarme de la cama e ir al comedor andando. Porque las mañanas eran increíblemente. O sea, me levantaba cojo, cojo. Y hasta que no caminaba durante media hora, una hora, me daba un paseo, es que me sentía como una persona mayor, sedentaria, Sí. atrófica, perdida.
Y dije, hostia, si es que por la tarde tengo que competir en un Campeonato de Europa, que no estamos hablando de cualquier tontería, no estamos hablando de una competición que no me esté jugando nada, ¿no? Estamos hablando del Campeonato de Europa. Y yo tengo que ir contra los mejores tíos de Europa, con mis circunstancias, dar el callo y, por supuesto, si estoy detrás de los tacos es para intentar ganarles a todos. No voy a ponerme ahí por el hecho de decir, bueno, estoy aquí en el Campeonato de Europa, a ver qué sale. No, 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 tengo una preparación detrás, confío en ella y si estoy ahí es porque sé que lo puedo hacer bien. Y entiendo que infiltrado. Sí, claro, claro, claro. No, es que si no era inviable, era inviable. Si no hubiese sido por eso, por infiltración, los analgésicos, era imposible, imposible. Claro, ¿y no te planteaste cerrar la temporada cubierta, o sea, la temporada cubierta, la pista cubierta y decir, bueno, a ver si me recupero de cara al aire libre? Claro, es fácil pensarlo ahora, ¿no? O Claro, sea, claro, claro. eh, lo lógico en mi caso, yo tal como veo las cosas. Siempre digo que el atletismo no sabe lo que va a pasar el día de Ya. mañana. Este es un deporte de presente. Tú no puedes especular por... Pasa hoy en día mucho, que muchas veces le ponemos a atletas jóvenes, yo veo, una presión psicológica enorme, que no son capaces de lidiar con ella. ¿Por qué? Tú ves atletas sub-18, sub-20, sub-23, batiendo récords de España como se están batiendo ahora, a patadas. Y los ha habido toda la vida. Muchos de ellos no han llegado. Es que de mi generación, en la selección española, si no me equivoco, estamos Mariano y yo, del año 97. No sé si me escapa alguien, puede ser que haya algún atleta más, pero somos 3 4 como mucho. Del 98 sí que hay alguno más, pero claro, con esto te quiero decir, ha habido muchísima gente que ha sido mejor que yo, que ha tenido muchas más condiciones y que se ha quedado por el camino. ¿Por qué? Pues por una infinidad de circunstancias. Entonces, verlo desde fuera, hombre, es lo más sencillo del mundo. Y es muy ventajista hablar a posteriori. Sí, sí. En mi caso, como yo te digo, como este al final es un deporte que va por momentos, que yo el día de mañana digo, vale, quiero hacer marca personal, pero es que yo el año que viene no sé en qué estado físico voy a estar. Voy a hacer todo lo posible para estar bien, pero es que nadie me lo garantiza, porque esto es así. Y en ese momento, pues estaba en un estado de forma muy óptimo, físicamente un poquito mermado, pero coño, o sea, estamos hablando de un Campeonato de Europa que yo me sentía capaz de estar dentro de una final, que hace 2 años, por una hostia que me había dado en la primera ronda, me había quedado fuera de poder correr una semifinal, entonces dije, hostia, esta es una segunda oportunidad que me está dando la vida. Llego como llego, con mis circunstancias, pero no lo voy a dejar de escapar, desde luego. Y te digo una cosa, no me arrepiento, no me arrepiento en absoluto. Claro, para completar el contexto de cara a la gente, al final la lesión que tienes ha llegado a ser rotura del tendón de Aquiles. No, 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 no. Claro, O sea, tiene una tendinopatía. Lo que pasa es que las tendinopatías, claro. eh, al final cada una es un mundo. En mi caso ha sido una tendinopatía que se ha vuelto crónica, que tiene picos así de reactividad, que cuando lo esfuerzo un poquito más tengo dolores. Y claro, cuando me he puesto ahora a entrenar y a preparar el aire libre, he podido progresar, he podido empezar a entrenar algo, me encontré en un buen estado de forma físico, pero no lo suficiente para lo que yo quiero hacer. Entonces, como yo no tengo la garantía de decir, vale, vuelvo a ser competitivo al nivel que yo quiero, porque si vuelvo y compito, sí, pero a este nivel, o no tengo la garantía de tener el entreno que a mí me gusta detrás. Pues yo te digo una cosa, yo pienso que con mi forma de ver las cosas y con el nivel que puedo tener actualmente, es que no compensa. ¿Por qué? Porque es un martirio a nivel físico, a nivel mental, el querer estar en una posición y ver que no llegas y no llegas y tú en el fondo sabes cuál es la razón. Entonces, oye, a veces es mejor decir, vale, hasta aquí. Llevo también 3 años seguidos compitiendo hasta septiembre. Físicamente y mentalmente es jodido. Te hinchas a viajes, a competiciones, y eso el cuerpo también lo nota. Y igual me ha llegado el momento de decir, oye, Iñaki, alto, necesitas unos meses, un break. El año pasado ha sido año olímpico, ha acabado un ciclo y empieza otro. Ya está, es tan sencillo como es.
Sí, totalmente. Y ahora vamos a pasar a hablar de tu historia, porque es verdad que claro, hemos empezado la charla de bajonazo por el tema físico, ¿no? De cómo te encuentras ahora, pero bueno, es que es la realidad del atleta y del deportista. Es lo que tú has comentado, ¿no? Que evidentemente hablamos mucho en el día a día de las jóvenes promesas, de los grandes resultados. El 400, sin ir más lejos, está muy en boca de todos este año. Pero claro, la otra realidad es lo que tú has comentado. Más allá de los viajes, más allá del esfuerzo físico, el tema de las lesiones, las infiltraciones, las molestias, eso está en vuestro día a día. Y al final estáis manejando unos umbrales del dolor que la gente de a pie no son conscientes de ello cuando os ve en una competición. Posiblemente la gente que te vio en la televisión en Appledore no tenía ni idea de lo que te estaba sucediendo, salvo evidentemente tu círculo más próximo o la gente que sigue el atletismo. Y te ve como uno más. Pero tú tienes hay una historia y tienes como una situación física concreta, ¿no? Claro, para hablar un poco acerca de ti, de tu historia, que también ayuda a comprender el presente, tú eres de Gijón, tú eres del 98. Claro, ¿cómo comenzaste? 97, perdón. 97, que has cumplido 28. ¿Cómo empezaste en el mundo del atletismo? La pregunta más sencilla, pero para ir metiendo a la gente en contexto acerca de ti y de tu vida. Llevo toda una vida dedicada a esto. No estamos hablando de que yo empecé con 7 años. Empecé con 7 años en segundo de primaria y mi vida se ha basado en atletismo, deporte, pero especialmente atletismo. Porque sí, me ha gustado practicar otro tipo de deportes, pero a nivel competitivo solo he competido en atletismo. Y desde que empecé con 7 años hasta hoy, estamos hablando de más de 20 años. Más de 20 años. O sea, que se dice pronto, pero son 2 décadas. Obviamente tienes tus momentos. Esto es una montaña rusa, no cabe duda de ello, en todas las carreras deportivas. Muchas de hecho son efímeras y bueno, yo siempre digo que lo mejor es ir sin expectativas, disfrutando. Y a mí, yo jamás hubiera pensado que a los 27 años seguiría practicando esto. Desde luego que no. Pero claro, tampoco me he querido empujar a ello, ¿eh? No te Claro. voy a mentir. Claro, ¿y cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Por tradición familiar? ¿Porque se practicaba en Gijón? ¿Por qué? Mira, o sea, en mi casa no ha gustado nunca el fútbol, ¿vale? Ujú. Y a mí, que me encanta practicar todo tipo de deportes, yo reconozco que soy un seguidor del fútbol, sigo otros tipos de deportes de equipo, veo de todo, lo que sea, me gusta el deporte en general. Y era un poco así, lo que practicaba mi entorno, mis amigos, a mí me hubiera gustado apuntarme, pero a mí me dijeron mis padres en su día, no, el fútbol no, porque igual pues tiene una serie de valores, un entorno que igual no nos parece el más idóneo para ti a día de hoy, en aquel momento, y obviamente con 7 años, qué voy a decir? Y oye, siempre me llamó la atención correr, me llamó muchísimo la atención. Y dice, pues mira, voy a empezar. Aquí me apunto en el colegio, a ver qué tal esto de atletismo. Y luego pues yo me divertía muchísimo compitiendo. Y ya empezaste a despuntar desde que eras pequeño. No especialmente, porque sí que es verdad que lograba alguna medalla en campeonatos de Asturias, en categorías menores, pero era un atleta más. Era un atleta más. No sé, salto en velocidad, tal. Es que no queda campeón de Asturias. No queda ni podio en la mayoría de pruebas. Y a O medida sea, que yo ibas. no he Sí. sido un niño prodigio, por así decirlo. Hay gente que, bueno, que en esas edades hacía récords. eh, Claro, es que son categorías que vienen precedidas por muchos factores. Uno de ellos es el desarrollo, la pubertad. En mi caso, yo pasé a primero de la ESO y pues igual éramos 26 personas en clase o 27 y todas las chicas de la clase en aquel momento eran más altas que yo y de chicos yo era el segundo más bajo por la cola, que no llegaba al 1,40 apenas. Entonces, claro, yo pues, crecí tarde, desarrollé tarde. Y también son una serie de circunstancias porque se dan en críos que practican deporte en general. Claro, y a medida que ibas creciendo, ¿cuándo te diste cuenta de que a lo mejor el atletismo iba a marcar tu vida? Ya que iba a pasar esa barrera de ser un deporte de tu infancia, divertimento, hobby que te gustaba, a, ojo, cuidado, que a Iñaki el atletismo le gusta más de lo normal. O sea, lo va a practicar más de lo normal. ¿Cuándo fue ese momento? Yo creo que no ha habido un clic en ese Ujú. aspecto como tal, ¿no? Como que ha sido poco a poco sin darme cuenta.
Sí que es verdad que yo en cadete, bueno, ahora con la nomenclatura de las nuevas Ya. categorías, yo me pierdo. El cadete me parece que es sub-16 o algo así. Yo logré clasificarme en mi primer campeonato de España. Tenía una ilusión de la leche por ir. Fui en la prueba de 100 metros Ujú. y quedé último. Y yo dije, bueno, este ambiente me gusta. Y recuerdo que justo ese año había sido meses antes el Campeonato de España de pista cubierta de Ajá. la misma categoría cadete en Oviedo. Y me había acercado a verlo. Y dije, joder, algún día me gustaría estar ahí. ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, era mi aspiración en aquel momento, ir a un Campeonato de España. Había ido con la Federación Asturiana a campeonatos autonómicos, pero no me había clasificado todavía a un campeonato de España. Y sí que es verdad que justo en esa transición de cadete a juvenil, ya sub-18, si mal no recuerdo, ya me empecé a decantar por las pruebas de velocidad, cambié de entrenador y ahí es cuando dije, ostras, pues he dado un salto de calidad importante, ¿no? Porque, claro, pasé de ser cadete de segundo año y quedar último en mi primer campeonato de España en 100 metros, al año siguiente, siendo en aire libre juvenil de primer año, quedar cuarto en el campeonato de España en aire libre. Y ahí dije, ostras, pues al igual puedo empezar a pensar en cosas más grandes y más ambiciosas. Claro, ahí a lo mejor fue el clic. A lo mejor ahí fue el momento en el que tú mismo dijiste, pues a lo mejor tengo cuerpo para más, ¿no? A lo mejor tengo condiciones deportivas, físicas para más. Claro, la duda que me surge es, en ese momento que lo comentabas antes, tema de la pubertad, tema de o sea, tema de que vas creciendo, la entrada a la adolescencia, eh, ¿tus padres cómo encaraban el inicio de tu carrera deportiva? Priorizaban, como siempre, el tema de los estudios, porque claro, al final tú tenías que entrenar también tus horas, entiendo, estabas allí en el club de tu ciudad, al final entiendo que para ellos también tuvo que ser un proceso de decir, vale, vamos a hacer que el niño siga estudiando, pero no vamos a evitarle que haga deporte, en este caso ya a niveles incluso federativos. ¿Cómo fue ese crecimiento, esa combinación entre la adolescencia y el deporte? A mí mis padres lo que siempre primero me han transmitido es como yo creo que a muchísima gente que primero de atletismo no vas a vivir Ya. y que estudies o por lo menos que pongas una serie de piedras que labren tu futuro. Yo en este caso, pues como cualquier chaval adolescente, pues iba a clase, hacía pues mis tareas del instituto, del colegio, de lo que fuese, y luego ellos pues sí que como veían que yo era un estudiante que no igual no era modélico porque no he sido de notas excepcionales, pero aprobaba, practicaba mi deporte, tampoco daba problemas en casa. Entonces ellos, oye, mira, en ese aspecto me apoyaban. Si tenían que llevarme a la pista, me llevaban. Si tenían que recogerme, me recogían. O incluso, yo qué sé, muchas veces yo sí que es verdad que para ir a la pista tenía que ir en autobús. Igual tardaba 50 minutos en ir a la pista porque vivo en la otra punta de Gijón. Entonces, claro, muchas veces mis padres pues decían, oye, cuando acabes por la noche, porque entrenaba yo a las 7 de la tarde o algo así, más o menos, te recogemos para que puedas ir a casa, llegues, te duches, si necesitas estudiar algo, y a la cama, y un día más. Está claro que este es un deporte minoritario, que tú no puedes educar a alguien diciéndole que va a ser deportista profesional porque le vas a estar mintiendo, aunque luego lo sea. Básicamente porque dependes de cosas eh, que son muy aleatorias a veces y que no están bajo tu control. Con lo cual, garantizarle eso a una persona, por muchas condiciones que tenga, yo creo que sería un error bastante importante. Claro, comentas lo de que lo decís muchos, que el atletismo es un deporte minoritario. Claro, yo lo imagino, lo pienso y digo,
qué fuerte decir que el atletismo es un deporte minoritario. Evidentemente, hablas sobre todo en tema de los derechos, o sea, laborales, el tema del dinero, que muy pocos atletas pueden vivir de esto, pero al final es el deporte más antiguo que existe. O sea, es el deporte con el que se iniciaron los Juegos Olímpicos antiguos, es el deporte, digamos, que todo el mundo ha practicado o practica en educación física. Lo mínimo es correr de una punta a otra con un cronómetro por parte del profesor. Y hablar de deporte minoritario del atletismo es fuerte. Claro, tú antes dijiste, ¿te quedaste en el atletismo por el ambiente? En ese primer campeonato de España que me comentaste, que estuviste ahí en la pista y dijiste, oye, este ambiente es diferente. ¿Fue por ello por lo que te quedaste posiblemente? Me gustó mucho porque yo recuerdo que ahora ya no se hace, pero en aquel entonces la Federación Asturiana lo que hacía, de todos los atletas que se clasifican para el Campeonato de España, pues igual organizaba un bus. Y me acuerdo que, yo qué sé, en aquel campeonato daba la casualidad de que éramos mogollón de atletas. Igual me voy a inventar la cifra, pero éramos alrededor de 30 atletas, Ajá. con mínima. Y los clubes organizaban un bus y, oye, te sentías un ambiente súper guay, súper guay. O sea, es algo que te marca y que el día de mañana es que lo recuerdas, de verdad que lo recuerdas, aunque no haya sido un momento así relevante en cuanto a mi carrera deportiva, en cuanto a logros, pero sí que son cosas que te marcan y te quedas con ellas. ¿Y en el presente sigues sintiendo eso? No, ha cambiado mucho. Es diferente, porque cuando ya das el paso a, digamos, la faceta de atleta profesional, por así decirlo, porque lo de atleta profesional hay que cogerlo con pinzas. Yo siempre lo digo, porque tú puedes ser atleta profesional en cuanto a tus hábitos, es decir, seas una persona responsable, implicada por y para tu deporte, que no solo entrena en la pista, sino que entrena también fuera de ella. Pero claro, ¿qué consideramos atleta profesional? ¿El que hace eso? ¿O el que tiene un contrato profesional con una marca? ¿O el que recibe una ayuda económica para entrenar? ¿Dónde ponemos el listón? Claro, muchas veces se nos llena la boca de palabras a la hora de decir profesional. Pero claro, yo siento que no todo el mundo estamos vistos de la misma forma, no todo el mundo igual tenemos las mismas exigencias desde fuera y cada persona tiene su propia historia, sus propias circunstancias y su entorno en general. Es que cada uno es un mundo y más en este deporte. Claro, pero si yo a ese niño que fue a ese campeonato de España le digo que tú ibas a terminar en los Juegos Olímpicos, ¿a ese niño le habría hecho ilusión o ni lo pensaba? O sea, tú cuando eras pequeño veías campeonatos del mundo, veías Juegos Olímpicos, tenías referentes en atletismo o directamente hubieras dicho, no sé ni qué es eso, pero vamos a por ello. O sea, ¿qué hubiera dicho ese niño? Ese niño decía que quería ser olímpico. Siempre lo dijo. Siempre lo dijo. Y en muchas partes del camino, ese niño pensó que no lo iba a ser. Y no tan niño. Ya te hablo de un hombre. Pensé que no lo iba a ser. Por mis momentos, por mis circunstancias en aquel entonces. No siempre lo ves todo de cara, desde luego. Y por muy positivo que seas, optimista, es que muchas veces hay situaciones muy jodidas y tienes que aprender también a lidiar con ellas y darte cuenta de que esto tienes momentos buenos y tienes sobre todo momentos no tan buenos. Y hay que verlo como parte del proceso, ¿no? Ah, claro, ahora pongo la vista atrás y digo, joder, todo lo que he vivido me ha servido para aprender mogollón de cosas, ¿no? Y eso no me lo han dado ni 4 años en la ESO, ni 2 años de bachiller, ni 4 años de carrera. Para nada. Eso me lo enseñó el deporte y me lo enseñó la vida. Claro, también es interesante porque de hecho yo recuerdo que hace 4 o 5 años se hizo muy viral tu historia, precisamente, por el tema de lo de trabajar a la vez que hacías el deporte. Que yo recuerdo ya en aquellos momentos que se hablaba mucho de lo de que eras fisioterapeuta del Langreo. Claro,
ahora como, no sé si ahora incluso se normaliza más, menos, pero en aquel momento era como Iñaki Cañal, que está luchando por entrar en los Juegos Olímpicos, sea Tokio, sea París en el futuro, en ese momento, compagina su jornada con una jornada laboral en el Langreo. Claro, quiero que me hables un poco acerca de esto. ¿Cómo era para ti? Ya no digo hacer la carrera, hacer los 4 años, hacer los estudios, que eso al final también muchos atletas lo están haciendo, y es evidente que hay que hacerlo, porque no da de comer, como tú has dicho, salvo en algunos casos. Pero ¿cómo era compaginar el trabajo con el deporte de alto rendimiento? No hablemos de profesionalismo, hablemos de alto rendimiento. ¿Cómo era hacer ese mix tan curioso? Fácil, desde luego que no, eso ya te No, lo no, digo. claro. A ver, mira, todo eso me pasó después de una nube negra en mi carrera deportiva. Ujú. Porque, claro, te estoy hablando de que han sido 5 años seguidos, entre el 2016 y el 2021, que cuando no tenía una historia me pasaba otra. Entonces, cuando encadenas 5 años seguidos lesionándote, no sales de una, te metes en otra. Además, toda esa etapa me coincidió con mi época universitaria. En mi época universitaria, mi vida era estudiar, entrenar, estudiar, entrenar, estudiar, entrenar. No había otra cosa. Claro, acabas el día de mañana, la carrera. Además, justo yo acabé antes del COVID, de todo esto. Me expuse mi trabajo de fin de grado en el 2020. Y luego nos encerraron, a posteriori. ¿Qué haces en ese momento? Porque yo venía de 4 años en mi carrera deportiva, no flojos, pero que sí, igual, si había una serie de expectativas, no estaban cumplidas ni de lejos. Si yo quiero, en ese momento, decir, vale, voy a apostar por atletismo. ¿Apostar de qué? Es imposible. ¿Qué club me va a pagar? ¿Qué marca va a apostar por mí? Eh, si no he conseguido ningún resultado que me pueda ayudar en ese aspecto. Es que no, yo no puedo tampoco pedir nada cuando no he demostrado nada. Lógicamente, pues obviamente, un chico joven ha sacado la carrera, quieres, yo qué sé, tener dinero para pagar un nutricionista, un fisio, pues te tienes que poner a trabajar. No te queda otra. Te tienes que poner a trabajar y tienes que ganarte la vida como puedas. Y en mi caso fue un poco así. Oye, yo siempre he tenido claro que me encanta el deporte. Me chifla, me apasiona. Oye, pues mira, he tenido la suerte de estudiar la carrera que quería estudiar. Pues voy a dedicarme a ello, pues relacionado con el deporte y con el fútbol, que es un mundo que me gusta. Y oye, he tenido la suerte de estar trabajando 2 años y medio relacionado con el fútbol, con el deporte, en la fisioterapia. Claro, y un mes normal para ti, ¿cómo era? Porque tú lo comentabas, decías, claro, había fines de semana de que tenías que viajar con el equipo, evidentemente, con el Langreo, y a lo mejor a la semana siguiente preparar un campeonato de España. Claro, ¿cómo era eso para ti? Porque a la gente le puede explotar la cabeza, diciendo lo típico, ¿no? De que un fin de semana estás en el típico campo de Asturias con tus jugadores y al fin de semana siguiente eres tú el protagonista intentando una marca personal o una marca de la temporada para llegar al X campeonato. ¿Cómo era? Claro, de hecho, mira, o sea, mi primer campeonato de España, porque fue el 2021, fue el año que di el salto al 400. Sí. En el 2021 era el campeonato de España en Getafe, el de verano, el que se jugaba pues muchas plazas para los Juegos Olímpicos, era al final justo el punto de inflexión para muchos atletas de un ciclo olímpico, a fin de cuentas. Y yo llegué allí, pues sorprendido con el nivel que estaba dando. Y claro, me quedaba una semana para el Campeonato de España. Y me acuerdo que el fin de anterior, yo de aquella todavía no estaba en el equipo de fútbol. Trabajaba para una academia de fútbol en aquel entonces. Una academia de fútbol que tenía pues sede en Asturias y sede en Madrid. Ajá. Entonces, claro, ellos hacían pues muchas veces, cuando acababan las temporadas, como eran jugadores jóvenes, juveniles, de estas categorías de formación, los agrupaban y recuerdo que hacíamos partidos amistosos a final de temporada y yo tenía que viajar como oficio de la academia. Y me acuerdo que el último partido que hicimos de esa postemporada, por así decirlo, fue el fin de anterior al Campeonato de España Absoluto, que el Campeonato de España Absoluto era en Getafe y yo me tuve que ir de fisio porque jugamos en Valdebebas. Jugamos contra los juveniles del Real Madrid.
y me acuerdo que la semana anterior al Campeonato de España en Getafe estaba trabajando en Valdebebas, allí con el equipo. Y bueno, y yo lo tenía normalizado, ¿eh? Porque la liga al final empieza, pues, no recuerdo si era agosto o septiembre, acaba en torno a mayo, me parece que acabó la competición, esta, más luego los amistosos que tuve que hacer, vas encadenando partido en casa, partido fuera, partido en casa, partido fuera. Cuando tenías la suerte de que a ver un partido fuera de casa te tocaba con un equipo asturiano, decías, bien, porque no me toca un desplazamiento largo. Incluso había algunos desplazamientos, Galicia, Castilla y León, que eran cercanos, los hacíamos en el día. Pero como te tocas ir a Madrid, que no estábamos, claro, en aquel entonces emparejados con equipos de Madrid, pues ya te tocaba irte el día antes y bueno, era prácticamente el fin de semana. Yo me acuerdo que solíamos jugar los domingos Claro, sí. y yo entrenaba sábado por la mañana, marchaba apurado del entrenamiento a eso de las 12:30, 1, y comía y a las 3 de la tarde más o menos viaje. Viaje a Madrid, llegar allí por la noche, partido al día siguiente, jugabas, llegabas igual 12 de la noche, 1 de la mañana y al día siguiente a entrenar. Y esa era mi vida. Pero dijiste 2 años y medio. ¿La Sí, medalla del mundial estabas haciendo esto? O sea, en sí, claro, 2022. claro, claro. Sí, 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 esto fue 2022. Yo de aquella estaba en el equipo de fútbol, estaba en segunda federación. ¿Y cómo te recibió el equipo cuando volvisteis de aquella medalla de plata en un campeonato del mundo? Estamos hablando que, claro, al final, en este caso puedes vacilarles tú a ellos, diciendo, chavales, vosotros no vais a conseguir una de estas en vuestra vida. Claro, ¿cómo fue? Porque para ti tuvo que Heavy. ser un Fue golpe de heavy. realidad y a la vez bonito, claro. Fue muy heavy porque, joder, yo tenía muy buena relación con muchos de los jugadores. De hecho, estábamos todo el día de coña. Tuvimos un vestuario de fútbol, Hombre, básicamente. claro. Pues cuando había un chaval joven, de la edad de ellos, deportista, fisio, y al que además entraba al trapo en todas las bromas, pues claro, les daba coba y imagínate lo que era todos los días. Eh, Tomaduras de pelo de ellos hacia mí, mías hacia ellos, porque yo también les daba cera. Y claro, muchos de ellos luego me decían, joder, escúchame, que has quedado subcampeón del mundo y te estamos aquí tomando a coña. Te estamos tomando a coña, literal, porque te estamos provocando todo el rato de decir, es heavy, es heavy. Y claro, de decir, hostia, es que lo dices así de boquilla Claro. y como que tampoco le das la importancia que tiene, ¿no? Pero claro, luego te pones a analizarlo y dices, hostia, es que esto cuidado, ¿eh? Hombre, es que además eso sucede más de lo que parece en el deporte español. De decir, deportistas de deportes. Es que de decir minoritario me toca. Sé el concepto minoritario, pero es como, digo, vamos a hablar de minoritario. Pero por ejemplo, aunque no tenga nada que ver el ejemplo, a mí me sigue flipando ver a Ruth Beitia en los campeonatos que hay en España. De jefa del protocolo. O sea, a mí me sigue provocando como espasmos. En el sentido diciendo, pues esta mujer es posiblemente la atleta más importante de la historia de este país. Y es la de protocolo. Que te organiza y te dice dónde sentarte. Digo, pero esto, ¿en qué mundo? Que está muy bien. Al contrario, pero digo, esto en otros deportes no. Bueno, en otros deportes. En el fútbol no pasa. Claro, tú no. Mira, con Ruth tengo yo un par de anécdotas además graciosas, porque me acuerdo el año pasado que estábamos en la Villa Olímpica Sí. e íbamos hacia la ceremonia de clausura. Y bueno, estábamos allí, todo lo que era la delegación olímpica española, eh, y dijo Ruth, ostras, dejadme hacerme una foto con algunos de vosotros y lo cuelgo en mi Instagram, así os menciono tal, y oye, que vamos hacia el desfile, porque ella había viajado como jefa de equipo nuestro. Sí. Y yo decía, hostia, que es que una campeona olímpica me está pidiendo una foto, ¿sabes? Y nos hicimos una foto, creo que éramos yo, Pizurita y yo con Ruth. Y yo le dije, hostia, Ruth, si me dicen a mí el día de mañana que una campeona olímpica va a decirme que me saque una foto con ella, es que me parecería la situación más surrealista del mundo. Y también me acuerdo otra del Campeonato de España de este año de pista cubierta en Gallur, Ajá, sí. eh, que íbamos a subir a premiación y bueno, yo estaba desfondado, o sea, estaba bebiendo litros de agua sin parar después de la carrera. Y me había quedado sin botellines de agua. Y claro, estábamos a punto de subir escaleras para hacer la premiación. Y me dice ella, espera, Iñaki, que yo bajo, te cojo una botella y te la subo.
Y yo decía, hostia, que me está habituallando una campeona olímpica, o sea, qué cuidado, ¿eh? Claro que a lo mejor es lo normal. Y lo no normal es lo del fútbol, evidentemente, que posiblemente sea así. Tú no ves a Butragueño, hombre, ahora sí porque es el de... Pero, ¿me entiendes? No lo ves habituallando a sus jugadores. Por No, cierto, no, no, ahí está el utillero, punto. Es el claro, que se dedica a doblar las camisetas, el que las efectivamente. lleva a la lavandería para que los jugadores tengan la ropa lista al día siguiente. Y en un club grande, pues habrá más de un utillero para que sea más fácil la labor. Pero al final es una persona la que está encargada de hacer eso. Aquí es que, claro, o sea, nos damos todo, yo creo, como una importancia tan baja que, bueno, es que lo hemos normalizado esto. Sí, sí, Lo sí, hemos sí. normalizado. Sí, lo hemos normalizado y ya está, los futbolistas, niños mimados. No, evidentemente broma, pero la realidad es que lo parece. Pero mira, comentan por el chat, que no quiero dejarlo pasar, Albertín Omac dice, hola, Iñaki es mi ídolo, le sigo de hace años, a él y a su mandamás, Peter Nolet. Mi sueño es que me salude, soy Teddy Junior o Farsante Junior. Saludos desde Teruel. No sé si te suena de algo esta persona, Creo que sé quién es, creo que sé quién es. pero nada, que le Saludos a saludes. todos. Que Saludos, saludos. desde Fuerte Teruel. abrazo desde Picón. Claro, para ti, ¿qué significa que todavía, como si te hubieras retirado, pero ya me entiendes, haya gente que te escriba incluso por redes sociales o que te pongan mensajes de eres mi ídolo, quiero un saludo tuyo, vídeos? ¿Tú cómo lo has asimilado? Porque es otra cosa que hemos normalizado, que es que el deportista consiga resultados o sea atleta, digamos, alto rendimiento, o te vea en competiciones y generes como esa especie de idilio con la audiencia, o sea, con el público, ¿no? Y de que te pidan autógrafos, de que te pidan fotos. ¿Tú cómo lo has asimilado? ¿Te gusta? ¿O te da Mira, coraje? en ese aspecto cada persona es un mundo y cada Sí. persona pues tendrá su forma de afrontarlo y verlo. Personalmente, mira, yo, mis redes sociales, que es el caso así, que lo que más usamos deportistas hoy en día. Pero a mí no me gusta poner cosas de mi vida privada, de hecho no suelo poner, solo es más, yo que sé, un perfil así profesional. Si me voy a comer con unos amigos, no lo subo. Si me voy de excursión a no sé dónde, tampoco. Pero, por ejemplo, sí que al, yo qué sé, tener igual más perfil en cuanto a mi carrera deportiva relacionado, me gusta compartir cosas sobre ello. Y si estas cosas que comparto pueden ayudar a mucha gente y llegar, a mí me encanta interactuar con gente y sentir que puedo ayudar en ese sentido. Entonces muchas veces, pues con la gente que me escribe, tal, interactúo oye, a mí me encanta de que os veáis reflejados en algo que yo pueda comentar y que os sirva de inspiración. Es que vamos, yo cuando era un niño me gustaba siempre mirar hacia arriba y decir, mira, qué atleta tan guay o qué deportista tan guay. Siempre los seres humanos nos movemos por motivación, Sí. tenemos referentes, tenemos que buscar una fuente de inspiración para sacar lo mejor de nosotros, ya no solo en el deporte, sino en la vida, porque si no tienes metas y motivaciones, ¿hacia dónde vas? Claro. ¿Y cuáles eran los tuyos? ¿En quién te fijabas tú? ¿En qué atletas o qué deportistas, digamos, que te marcaban un poco el camino? A mí el atleta, voy a usar la palabra atleta, aunque Sí. no sea un atleta como igual lo que entiende mucha gente, Ujú. era Rafa Nadal. Y es un concepto de atleta, porque era una persona que vivía por y para el deporte. Que, bueno, o sea, es que ha sido la persona que más me ha inspirado a lo largo de mi vida. Un ejemplo de tesón, de pundonor, de humildad, de valores, de decir, jolín, se nota que sigue siendo la persona que era cuando empezó, ¿no? Se nota que sigue, no le ha cambiado, digamos, su forma de ser en nada. Pensé que haya sido personalmente para mí el mejor deportista español de la historia del largo. ¿Qué quieres que te diga? Siempre hay que tener ilusiones, hay que tener motivaciones, metas y tenemos que ver para ello, pues si nos tenemos que ver reflejados en alguien, pues oye, a mí me encanta también poder a veces ayudar a la gente en ese aspecto. Pero, y hablando en particular de atletismo, antes hablabas de tu salto al 400 en 2021, porque venías de la Ujú. velocidad y por el tema del físico, las lesiones, tuviste que decantarte por el 400. Claro, ahora ya unos años después, ¿eres cuatrocentista convicto o por obligación? O sea, a ti, por dentro, si pudieras resetear tu cuerpo físicamente, ¿seguirías en la velocidad 100-200, porque 400 también realmente es velocidad, o te quedarías en el 400?
Pues igual me hubiera decantado por otra prueba. Fíjate lo que te digo, que Ah, no tenga nada que ver con la velocidad. ¿y eso? Siempre me ha gustado saltar, me ha encantado. Ah, Me ha encantado. De hecho, yo creo, siempre cuando era jovencito, cuando era un crío, hacía de todo. He hecho crosses, he lanzado, he saltado, he hecho vallas, velocidad, medio fondo, hostia. obstáculos, de todo. He probado de todo. Y a mí lo que más me gustaba hacer era saltar. O sea, la Longitud, longitud. dices. Ajá. Sí, sí, la longitud. O sea, era mi prueba predilecta, sin duda. Y si, oye, pues imagínate, 17 años, 16 años, pruebas de tecnificación, una edad perfecta pues para entrenarlas. Sí, claro. Si tuviera, digamos, claro, lo que pasa es que es muy ventajista hablar ahora desde el punto que yo hablo. El conocimiento que tengo hoy en día de mi cuerpo, que obviamente no lo va a tener un atleta joven, ni de lejos, y hubiera tenido un buen entrenador, alguien que me pudiera asesorar, pues, oye, me hubiera gustado darme una oportunidad en ese sentido porque creo que podría haber hecho cosas. Pero claro, es que eso nunca se sabe. Que hoy en día me cambiaría al 100 porque en 400 se sufre más. Tampoco. Por, simplemente por el hecho de que creo que todo lo que he vivido me ha ayudado también a ser el atleta que soy hoy en día. Y como digo que mi carrera deportiva y la vida son un aprendizaje constantes, eh, todo lo que he conseguido hasta ahora lo he conseguido en base a todo lo que he vivido. Ha sido pues mi motor, mi impulso para crecer como he podido crecer en mi carrera deportiva, desde luego, que si no, hubiese sido otra persona completamente Claro. distinta. Claro, yo creo que a esto le haría mucha ilusión a Jaime Guerra. No sé si lo sabe, el hecho de que a ti te hubiera gustado tirar por longitud, pero posiblemente si lo sabe, con esta información la va a utilizar. Posiblemente en tu No, contra. no lo sé si le hubiera gustado porque igual tener ahí, ya tiene bastante competencia con Lester y con Ya. algún jovencillo que viene, igual no le hacía gracia tener a otro más dándole por el saco ahí. Claro, hubiera sido muy distópico Jaime Guerra contra Iñaki Cañal. Claro, ahora es ventajista, en ese momento hubiera sido normal, pero hubiera sido curioso, ¿no? Esa competencia en el salto de longitud. Claro, hablas del 400, es la prueba que ahora actualmente haces. ¿Tú la defines también como el corredor de la muerte? Ese concepto que tanto me gusta, porque claro, al menos Blanca, Paula, Daniela, todas corredor de la muerte. O sea, la definición es corredor de la muerte. ¿Tú también lo defines como el corredor de la muerte? En términos atléticos, evidentemente, no Claro, son claro, no, 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 obviamente. metáforas. No sé, a ver, ser cuatrocientista tiene sus cosas buenas, pero Ah, también tiene sus cosas buenas porque también yo creo que mentalmente te hace muy duro. Te hace muy duro porque es que si no eres capaz de soportar los entrenos que requiere esta prueba y esta disciplina, no sirves para ello. Por muy bien que se te dé, por muy buenas condiciones que tengas, es que si tú no estás dispuesto a sufrir, no vales para esto. Es tan sencillo como eso. Ahora bien, se sufre un huevo. Y vaya si se sufre, joder. O sea, es una pasada. De hecho, yo en mi primer año, o sea, es que las pájaras que me cogía oh, ahí, bueno, es que cada 400 que hacía compitiendo, es que era un infierno. Me acuerdo mi primera carrera por debajo de 47 segundos, que fue en Vallehermoso. Fue mi primera carrera en Vallehermoso. Me acuerdo, dije, 46 segundos que había hecho. Dije, es que no merece la pena, no merece la pena bajar de 47 y vivir luego después esto. Y luego, ¿quién me iba a decir que iba a estar corriendo mucho más rápido que eso, no? Y bueno, a veces acabando mejor, más entero. Pues quién sabe. Este año sí que noto que soy más cuatrocientista cada año que paso. Lo voy notando. De hecho, cada año me he sentido que he progresado pese a problemas que he tenido físicos y tal. Y creo que, claro, luego nunca se sabe, pero yo personalmente creo que mi mejor versión está por llegar aún. y quiero que me hables de la parte de la preparación de esta prueba del 400, porque hablabas de las pájaras, y siempre, lo comento siempre con Blanca, porque a Blanca además le da unos pajarones después de las pruebas que flipas. O sea, le da unos pajarones de vomitar, de tal. En Soria hace unas semanas estuvo 45 minutos tumbada, o sea, le dio un pajarón increíble. Claro, ¿dónde reside
esa dificultad desde tu punto de vista, ya que llevas unos años haciéndola, evidentemente has estado en muchas concentraciones, estás muy habituado ya a esta prueba. ¿Por qué es tan complicada? ¿Por qué es tan dura? Sobre todo de cara a un público general. Porque evidentemente alguien que no tiene ni idea dice, bueno, a lo mejor no es muy diferente a un 200 o a un 800, pero la realidad es que sí, ¿no? Porque claro, tienes que mezclar la velocidad de la velocidad con el aguante del medio fondo. Y es un tira y afloja complicado en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Muy complicado, es muy complicado. De hecho, te diría que todo esto te aparece al final porque estás llevando a tu cuerpo a un estrés tan alto que es que la gente no es consciente de verdad. Porque primero, si tú pones a una persona a hacer un 400 no va a acabar tan mal como acabamos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen igual esa preparación detrás ni esa velocidad, que es lo que nos lleva de verdad a poner a nuestro cuerpo al límite. Tú al final coges una persona de la calle que no haga entrenamientos de resistencia láctica, le pones los mínimos de lactato en sangre que podemos tener nosotros después de una prueba y es que cae fulminado. Es tan sencillo como eso. Hacía un poco resumen a nivel de fisiología. Hay que comprender que todo esto es parte del proceso, ¿no? O sea, sé que me he repetido mucho con lo de decir parte del proceso, pero es que es verdad. Si tú no estás dispuesto a pasar por ese tipo de sufrimiento, pues es que no estás hecho para esto. Tienes que entender que para preparar el 400, pues hay que trabajar el ácido láctico, hay que trabajar la fuerza, hay que trabajar velocidad, hay que trabajar la capacidad aeróbica. Tienes que hacer un mix de muchas cosas. Y eso al final es lo que te va a hacer el día de mañana estar bien preparado físicamente para afrontar un 400 con garantía. Si no, pues creo que difiere mucho de lo que es un cuatrocientista o el sentido de un cuatrocientista. Claro, y tú como fisioterapeuta, siempre me gusta preguntaros, defíneme el ácido láctico, defíneme al lactato. A mí me gusta la definición del tío Paco o el tío del mazo que decía Perico Delgado en el Tour de Francia, de que llega un momento que al final de la recta es como que te cogen las piernas y te tira hacia abajo. Pero quiero que me lo definas tú también con tus conocimientos de la vida, ¿no? Profesionales. ¿Qué es el lactato o el ácido láctico para ti? Se te hinchan las patas y... Claro, es que no deja de ser una prueba de velocidad el 400. Entonces, casi cualquier persona que esté entrenada para correr un 400 va a ser capaz de correr un 300 prácticamente a velocidad máxima. ¿Qué pasa? En esa última recta, pues, tú imagínate, tienes una técnica de carrera, subes las rodillas, dejas el pie atrás, todo eso deja de suceder. Notas como si entrases en otra dimensión, es como si fuera un Matrix, ¿no? Te va todo a cámara lenta. Quieres apoyar la puntera, pero ya no aguantas. Quieres subir las rodillas, pero no eres capaz de subir las rodillas. Quieres llevar el talón al glúteo y tampoco eres capaz de llevar el talón al glúteo. Entonces es decir, ostras, que llegue a la línea de meta ya y que se acabe esta tortura, por favor. Y aún así no se acaba porque lo peor viene después, siempre lo digo. La peor parte del 400 es lo que sucede después. Claro, así visto, no invitas a nadie a que lo practique. Vamos, un chaval joven diciendo, hombre, ¿para qué? Pero luego os gusta, ¿eh? O sea, es una prueba que te destroza física y mentalmente, los pajarones son increíbles, pero luego te engancha. Aquí estás. O sea, más allá de los pajarones de Valle Hermoso que tuviste, por lo que sea, volviste a hacer otro, y luego que si mundiales, que si europeos, te gustó. Yo creo que la experiencia te ha gustado. Pasa mucho también, no solo en las competiciones, en los entrenamientos. Tú vas a veces a la pista diciendo, oye, hoy sé que me va a tocar una sesión que lo voy a dar todo, que voy a llevar a mi cuerpo al límite, al 200%. Acabas el entrenamiento, tienes un pajarote de la leche. Estás igual media hora tumbado en el suelo, echándote botellas de agua para poder recuperar, trotando, descalentando. Pues igual luego te vas a tu casa y en ese momento lo primero que piensas es decir, joder, o sea, qué duro es esto, de verdad. No sé yo si merece la pena, pero ya cuando se te pasa un poquito, si has hecho un buen entreno ese día, es como un chorro de endorfinas bestial, ¿no? Es decir, wow, es que hoy lo he petado. Quiero de verdad seguir en esta línea y reventarlo de verdad, porque el verte bien físicamente, entrenar bien, ver que estás haciendo un gran trabajo, yo es lo que creo que de verdad me lleva a seguir el día de mañana en este deporte y por lo que todavía me veo que tengo cuerda para rato.
porque tengo ese hambre, ¿no? Esa ambición por sacrificarme día a día, ir encontrándome mejor y decir, venga, todo esto que me sirva para el día de competición, ¡pum!, sacarlo. Claro, esa es la pasta especial de los deportistas, que siempre hablamos. Eso es porque al final ser deportista, te dé ingresos o no, es un trabajo, es la realidad. Sacrificáis la mayor parte de vuestro tiempo, viajes, entrenamiento, un equipo técnico detrás, te dé rendimiento o no, es un trabajo. Y al final, cada trabajo tiene como sus particularidades. Claro, el del deportista, una es esta, precisamente. Es ese, entiéndeme, masoquismo, que seguro que evidentemente es mucho más sacrificado, un trabajo en la obra, 17 horas al sol, evidentemente, no estamos hablando de eso. Pero sí, evidentemente, el masoquismo del atleta o del deportista ve lo que tú has comentado, hacer un entrenamiento súper duro, en el momento de decir, no voy a poder levantarme, estoy hecho mierda, pero luego darte cuenta de que ha sido bueno y querer repetirlo al día siguiente o escribirle un WhatsApp al entrenador de, me he visto bien, ¿no? Claro, ya os empiezan a entender los entrenadores diciendo, tú estás gilipollas, pero eso es lo que queremos, evidentemente, porque claro. Claro, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son ahora mismo tus objetivos en el medio plazo? Porque al final, claro, has terminado la temporada, has cerrado la temporada por el tema de la lesión. eh, el año que viene hay mundial en pista cubierta, otra vez, y europeo al aire libre, y al otro hay europeo de Valencia, que es una cita importante para España. ¿Cuáles son tus objetivos al medio plazo? Un poco estos, de grandes campeonatos y sobre todo, como decía Ana Peleteiro en su momento, Valencia 2027, por el hecho de que es un gran campeonato en casa. En lo que a mí respecta, mis ambiciones de Sí, verdad es los escenarios internacionales, el hacerlo bien en un gran campeonato. Muchas veces lo hablo con la gente, dice, wow, preparar el campeonato de España. Y yo sí, yo siento motivación por ir al de España, hacerlo bien, ganar incluso, pero de verdad mi ilusión es llegar al campeonato de Europa de turno, el mundial de turno, los Juegos Olímpicos, lo que sea, y ahí de verdad hacerlo bien. O sea, porque es el gran escenario. Mucho más que un campeonato nacional. El campeonato nacional es un escaparate óptimo, pero claro, o sea, tú le preguntas a cualquier atleta así, que esté dentro del equipo nacional, ¿cuál es su objetivo del año? Casi todos te van a decir el Mundial de Tokio. Muchos de ellos, obviamente, pues igual piensan en, yo qué sé, caso de Jordan, te puede pensar en una medalla. Lo que a mí respeta, pues puede ser, pues oye, hay que ser realista. Yo no puedo estar pensando en una medalla cuando, pues es que no tengo ni el récord de España de 400. Entonces estoy muy lejos de ese nivel todavía. Pero bueno, me tengo que exigir y, oye, de momento, mira, hay que fijarse primero siempre metas a corto plazo. Mi meta a corto plazo es recuperar. El tiempo que me lleve recuperar. Luego, una vez esté sano, va a ser lo mismo. El proceso de pillarme las pájaras, días muy jodidos, sumar y cuando sea competitivo de verdad, sacar lo que tengo. O por lo menos intentarlo. ¿Que esto me lleva a un gran escenario? De puta madre. Genial. ¿Que me quedo más cortito? Pues mira, oye, es que hay una cosa que está clara. Y es que el esfuerzo no se negocia. Punto. A partir de ahí, ya está. Tú no le puedes echar en cara nunca a una persona que cuando lo ha dado todo, porque los primeros de verdad buscamos resultado, somos nosotros. Siempre. Nos anteponemos. Y somos, yo creo, por lo general, los deportistas de alto rendimiento somos muy duros a veces con nosotros mismos. 100%. 100%. Y si no, es raro. Alguien, un deportista de alto rendimiento que no sea duro consigo mismo, he visto pocos, ¿verdad? Porque todos tienen como ese chip cambiado. Claro, ¿tú ves mucho atletismo? ¿Tú sigues el atletismo? De forma, cuando por ejemplo hay un meeting, el otro día, hace un par de semanas el campeonato de Europa por naciones. ¿Te gusta ver atletismo? Lo sigo mucho porque me gusta mucho ver a mis compañeros, pero creo que este verano voy a hacer un pequeño break en ese sentido. De hecho, hoy que estaba el Campeonato de Europa Sub-23 en la tele, no lo he visto. Ni creo que vaya a haber gran cosa. Igual veo el meeting de Madrid, pero no creo que vea el Campeonato de Europa Sub-23, por ejemplo, porque me doy cuenta de que necesito un break. Ya. De que llevo 3 años muy exigentes a nivel de competición,
que el cuerpo me está hablando, me está pidiendo una tregua, me está pidiendo un descanso y quizá la mente por ello tenga que ir al unísono y descansar también. Con lo cual, oye, mira, también estoy pensando ahora más en irme de vacaciones, en pegarme algún viajecito, que eso, pues yo qué sé, si hay algún meeting y tal, pues sí, igual veré los resultados, pero lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal viendo competiciones recientes, cuando, por ejemplo, el año pasado fue un año durísimo para mí. No, yo creo que fue el año a nivel mental más duro de mi carrera deportiva con diferencia. Y claro, o sea, muchas veces cuando estás sentado detrás de una pantalla y sientes que tienes piernas y cuerpo y no puedes, pues te muerdes la lengua y es una situación muy jodida. Claro, ¿haces trabajo psicológico? Hago, sí, no hago terapia con psicólogo como tal, pero realmente hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Claro, porque a la gente que están viniendo ahora al canal, gracias a Sara, que además Sara, profesora de educación física, y ella compartió, que esto me quedó loco, ella compartió, es una streamer que está aquí en Twitch, ella Ujú. compartió clase con, siempre me olvido, Lucía Borrero. Creo que es Lucía, ¿no? Creo que es la atleta del 200 catalán, o sea, andaluza, que compite por Cataluña. Alba Borrero, Alba Algo Borrero. hago, pero- Claro, compartió Ujú. clase y me lo dijo un día, así como dato random, que no te importa, pero me ha hecho gracia porque he visto a Sara ahora por el chat. No, Claro, hablabas de que el año pasado fue el más duro para ti psicológicamente. sí, Claro, de largo. y la gente sabe y necesita el contexto de que tú fuiste olímpico el año pasado. ¿Por qué el año en el que fuiste olímpico, es decir, alcanzaste la cima deportiva y con la que sueñan todos los chavales y todas las chavalas en deporte de llegar a unos Juegos Olímpicos, por qué fue el más duro psicológicamente de tu vida? Creo que es un poco a raíz resumen así de lo que hemos hablado, ¿no? Te podría poner varios ejemplos. Uno de ellos, las expectativas que tú te generes. Número dos, pues te podría decir a nivel físico y a nivel mental, la preparación que conlleva un año tan importante. Otro, la escasez de oportunidades. El año pasado fue muy duro, especialmente por el tema calendario. Y me pasaron cosas que en mi vida a nivel, o sea, es que te lo juro, que el año se dio todo en contra. Se me dio todo en contra. Por eso fue un año tan duro para mí, porque yo sentí que desde que empezó la temporada, prácticamente de verano, estaba en aquel momento en el mejor estado de mi vida, pero de largo. Me sentía capaz, de hecho lo hablaba con mi entrenador, dice, joder, que tengo unas piernas en ese momento, ya que yo siento que puedo llegar a los Juegos y ser finalista olímpico, pero no con el relevo, sino en mi prueba individual. Porque, hostia, hacía entrenos que decía, buf, es que me puedo permitir empezar a soñar en grande, ¿no? Al final los atletas nos movemos por este tipo de motivación. ¿Qué pasó? Me empecé con la realidad de este deporte, las lesiones. Entonces, ya partimos de la base de que yo hice un sacrificio enorme, que fue renunciar al Mundial de Pista Cubierta, en detrimento mío personal, con el bien de, pues, favorecer el trabajo colectivo que se venía haciendo con el relevo. ¿Qué pasó? Que 3 semanas y media antes del Mundial de Relevos de Bahamas, me hice una micro rotura en el aductor. Con lo cual, me dijeron, Iñaki, tienes una micro rotura en el aductor, puedes correr en Bahamas, pero con pinzas. Entonces decir, hostia, claro, o sea, una lesión ahora en un momento tan importante de la temporada porque te estás jugando a clasificación olímpica. Eh, es muy duro, es muy duro. Entonces, bueno, yo puse todo de mi parte en ese momento, todo, absolutamente todo, para poder llegar bien a Bahamas. O sea, me pegaba unas palizas en la bici, no podía correr, pues hacía bici, me pegaba unas palizas en la bici tremendas. Y pues 4 o 5 días antes del Mundial de Relevos, pero voy a ponerme unos clavos y decir, vamos a ver, prueba de fuego. ¿Estamos o no estamos para ayudar al equipo? Porque yo tampoco quiero ser un lastre. Al final somos, si no recuerdo mal,
7, 8 compañeros los que habíamos viajado. Si no puedo aportar yo, lo va a hacer otro por mí, lo va a hacer muy bien seguramente, porque estamos preparados todos para esto. Entonces, bueno, vi que estaba bien, seleccionadores decidieron contar conmigo, y, oye, en aquel momento se consiguió el objetivo. Pero claro, es que eso fue solo el primer granito de arena. Lo jodido para mí de verdad vino después, porque mis expectativas eran ser olímpico, pero en pro individual. Y no lo conseguí. Y no lo conseguí no por el hecho de que yo no lo haya conseguido, sino porque alguien me lo ha impedido. Y me lo ha impedido, pues, un seleccionador, tal, con unos criterios con los que la mayoría de atletas no comulgamos. Y que al final, pues ellos tienen la potestad de, a fin de cuentas, de decidir quién va y quién no, pese a que tú estés clasificado por el sistema internacional. Y ya está, te tienes que morder la lengua una vez más y apechugar. Pero claro, mi primera piedra en camino era Roma, era el Campeonato de Europa. Y ese año yo recuerdo que empecé a competir 400. Me fui a Barcelona en mediados de mayo, finales de mayo. Dices, bueno, vale, empieza ya primavera, verano, un día de 18 grados, un viento horrible. Me voy a Castellón a otra carrera. Un ventarrón espectacular. Día para correr, nada. Otra carrera más, lo mismo. Entonces empecé a enlazar carreras, todas ellas contra rivales directos, y cuando sois 8 personas de un nivel similar, superior, inferior a ti, más o menos bastante equilibrado, y ves que las marcas no salen ese día, pero cuando tu otro rival corre otro meeting y baja 7 décimas la marca, Claro. dices, hostia, y eso fue lo que me tocó a mí ver todo el año. Ganar en enfrentamiento directo a gente que luego corrió mucho más que yo. Y decir, mira, por ejemplo, tenía una oportunidad estupenda en el Campeonato de Europa de Roma. Pues yo teniendo la mínima directa de la Europea del Campeonato de Europa de Roma, decidieron que no tenía nivel para competir, que no tenía esa excelencia o esa competitividad que ellos quieren que demuestre el atleta antes del campeonato. Claro, ¿qué pasó? Que yo, por ejemplo, en el Campeonato de Europa, en Roma, eh, con mi posta de parcial eléctrico, hubiera sido noveno en mi prueba individual en el Campeonato de Europa. Y ellos me estaban diciendo que no tenía nivel. Y luego yo, por ejemplo, al final el gran objetivo que te marcas esa temporada en los Juegos, yo no logro la mínima de competitividad en el plazo. Campeonato de España, pues hice marca la temporada, pero no logré rendir como igual esperaba, porque también se me juntaron otra serie de circunstancias físicas en aquel momento. Y llego a los Juegos Olímpicos, que es donde sentí de verdad que llegué bien, donde tenía que llegar bien. Y en mi posta también, de primera posta, de parcial, Ujú. hice una marca que me hubiera permitido pasar a semifinales de los Juegos Olímpicos en mi prueba individual. Y hubiera sido mi marca personal y mínima de competitividad. Claro, y te están quitando esa oportunidad cuando tú de verdad sientes que eres competitivo. Entonces, claro, es todo esto, convivir con ellos, muy jodido y la gente de verdad que eh, cuando hacen unos criterios tan estrictos, no sé si de verdad piensan en estas cosas. Yo creo que no lo piensan, porque es que si no, eh, de verdad que esto para un atleta es lo peor que le puedes hacer. Y han habido compañeras y compañeros que la han pasado muy mal, la han pasado muy mal también. Como yo, no voy a decir nombres porque yo no voy a poner, obviamente, el nombre de nadie aquí. Quien quiera contarlo lo puede contar, desde luego, pero hemos pasado muy mal mucha gente. Sí, de hecho también lo estamos viendo de cara a Tokio, el tema de las mínimas y tal, al final es con lo que tienes que vivir día a día. Claro, hablabas también de esa competitividad que tenías en tu prueba, evidentemente, el tema de los compañeros, compañeras. ¿Cómo valoras el nivel del atletismo español actualmente? Porque es verdad que antes hablábamos del tema de deporte minoritario o no, ahora mismo hay un nivel muy alto en el atletismo español y estamos viendo yo creo, no sé tú que llevas más tiempo y convives con tus compañeros en el día a día, hay un nivel muy elevado
incluso en disciplinas donde históricamente no se destacaba tanto. El tema de la velocidad, el tema... Siempre Mm. España en el medio fondo siempre ha ido bien, pero como que ahora, lo hemos comentado en algunas ocasiones, ahora el atleta español no os da vergüenza querer aspirar a grandes cosas. Antes como que a lo mejor era un poco más comedido decir a ver si clasifico a una semi, a... Ahora hay deportistas españoles, atletas españoles, que hablan de fracasos si no clasifican a una final de un mundial, o incluso en algún caso si no consiguen una medalla. Eso es un salto, evidentemente, de ambición y de expectativas muy importante al atletismo español, y eso va en relación con la calidad, porque estamos viendo que en cada prueba hay más calidad que antes, es la realidad. Claro, ¿tú cómo lo valoras? ¿Cómo valoras la salud actual del atletismo español, más allá de que en un europeo por selecciones quedemos sextos, que para mí realmente no me importa tanto, porque sé la calidad que hay ahí, pero ¿cómo lo valoras tú? Aquí hay que tener en cuenta, mira, una cosa que has mencionado, Sí. que es el hecho de la motivación, el hecho de creértelo, ¿no? Eso es un factor importante. Tener fuentes de inspiración. Y luego se han juntado muchas cosas. Se han juntado que hoy en día ya yo noto un salto muy grande de mi generación, que estamos ya rondando los 30 años, con los adolescentes que tienen 18 o 19 años. Tú hoy en día, los atletas jóvenes, que no tienen nada que ver con lo que es los que éramos atletas jóvenes de mi generación. Porque tú hoy en día, los atletas de 19 años que están ahí en el equipo nacional, muchos de ellos, hacen trabajo psicológico, van al físico, trabajo con un nutricionista, tienen un entrenador muy bien formado, que sabe lo que hace. Entonces, cuando juntas todos estos factores y has mencionado la calidad, pues florecen este tipo de cosas. No hay más. No, y no creo que haya sido cuestión de que antes no haya habido talento. Para nada. Pero claro, cada vez la información es más universal. Hay entrenadores muy bien formados en España, con propuestas muy interesantes, que se renuevan. Los jóvenes quieren más, quieren llegar, tienen esa mentalidad y están dispuestos a hacer ese sacrificio y al final los atletas de mi generación nos tenemos que poner las pilas, no nos queda otra porque, hostia, viene muy fuerte. Claro, incluso tú lo notas en el día a día, cuando hay concentraciones o cuando hay campeonatos, ves que hay más Sí, cuchillo entre los dientes, que dices, madre mía, ¿cómo viene aquí la gente con 18, con joder, que sí se 19? nota. De hecho, muchas veces yo ya me pongo la etiqueta de veterano muchas veces. Y tienes 28. Tengo 28, sí, pero bueno, tengo más experiencia que ellos Sí, sí. y yo, pese a tener 28 años, creo que tengo casi una carrera deportiva de una persona de 40 años por todo lo que me ha pasado. Entonces, bueno, yo como al final me habla un poco la voz de la experiencia, claro, tú ves a atletas de esas edades, ellos muchos no entienden que hay días malos. Entonces, si no están contentos con su entrenamiento o piensan que, yo qué sé, tienen que hacer una marca todos los días entrenando y ahí tienes que comprender que hay días que no te sale, que no eres un robot, que hay cosas que no dependen de ti, que igual no has descansado bien ese día, que igual tienes el cortisol más alto porque hay una situación estresante a tu alrededor. Pues claro, ese tipo de cosas también juegan un papel importante y eso hay que comprenderlo. Eso forma parte de la vida y forma parte del deporte. Y muchas veces tienes que poner un poco de cordura y templancia y decir, oye, escúchame, que no todos los días es todo rosa y maravilloso. Hay días jodidos, ¿eh? Y días y épocas que, yo qué sé, no te salen las cosas compitiendo, entrenando, y tienes que apechugar y tienes que seguir para adelante, porque esto es lo que hay. Claro, y luego entiendo, concentración complicada, entrenamiento, tal, y ves a un Jaime Guerra con el móvil grabándolo todo. Claro, en esos momentos, Iñaki, ahora que estamos en Petit Comité, ¿te gustaría darle una colleja a Jaime Guerra? No, Jaime Guerra que le dé collejas Paula, que es la que lo aguanta todos los días, todas las Jo, semanas. Si alguien le tiene que poner las pilas, es ella. Paula y Óscar. Usillos lo tiene frito. O sea, Bueno, lo del ya, expreso de yo no sé Astudillo, si lo tiene frito Oscar o lo tiene más frito Jaime con el cuento del expreso de Astudillo. Ahí. todo el El rato. edit que le hace a todos los vídeos.
No defrauda, sabes que va a haber una mención en Expreso de Asturias ahí. Sí, sí. Aunque sea hablando con Paula en su casa, va a aparecer el Expreso de Astudillo. Y efectivamente fue así. El otro día subió un vídeo y efectivamente volvió a mencionar lo del Expreso de Astudillo. Es omnipresente, Oscar. Es omnipresente. Pues Iñaki Cañal, espero que hayas estado cómodo en esta hora y pico que hemos estado charlando un poco acerca de ti y de todo lo que rodea al deporte, más allá evidentemente del rendimiento deportivo, que al final es lo que también a ti más te motiva en el medio y largo plazo, porque como tú has dicho, esto es un parón de esta temporada, pero todavía tienes mucho por dar, todavía hay cosas en esas piernas por dar, tienes ambición por ello, que es lo más importante, y el año que viene vas a estar, vamos, el 1 de enero lo tienes marcado en rojo diciendo nueva temporada y a ver qué es lo que sucede. Porque otra vez el calendario va a estar lleno. O sea, ya un atleta no va a vivir un calendario vacío en su vida. Antes todavía podía haber, oye, hay un europeo y un mundial. No, ahora ya hay más cosas. Aparte de meetings y de los puntos y tal. Espero que has estado cómodo, Iñaki, la verdad, en este ratito. Ha sido un placer. De hecho, es que me ha pasado volando. Ni me he enterado de que llevamos aquí algo más de una hora Sí. y como si nos hubiésemos sentado aquí hace 5 minutos, vaya. Esto ha sido una maravilla. Poder compartirlo así, oye, si alguien le ha podido ayudar algo que yo haya dicho, yo vamos, encantado. Y cualquier cosa, pues me pueden escribir, pueden preguntarme, yo encantado de echar un cable, de resolver cualquier duda en cuanto a todos estos temas que hemos hablado o alguna otra sugerencia. Justo, pues el placer ha sido mío. Es importante también conocer historias como la tuya, que ya lleva, o sea, como tú decías, ya eres el veterano y tienes 28 años, imagínate. Pero claro, ya estamos hablando de una generación que es que ahora ya los jóvenes están viniendo con una fuerza increíble, pero de vez en cuando no está mal ponerles en su sitio, que eso también sucede de vez en cuando de, oye, chavalín, cuidado, que aquí estoy yo, ¿no? Pero, Iñaki, un placer, como digo, volveremos a charlar y mucha suerte con esta rehabilitación o con esta recuperación. Ya a tope, a descansar, vacaciones y a recuperarte físicamente para empezar 2026 con ambiciones. El placer ha sido mío, desde luego, estar aquí charlando agradablemente en este espacio y pues al final compartir mis experiencias. Ya está. Ahora a renovar, a cargar pilas y a, pues, a pensar un poco en todo lo que viene también, desde luego. Un placer. Justo, el placer es mío, Iñaki. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Venga.